Nuevo bloque de Redacción Abierta. Estamos analizando la realidad nacional, local, internacional con el diario del lunes. La vamos a saludar, ya está en nuestros estudios. María Costa, investigadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Primera, como para abrir el panorama, recién hablábamos de lo que tiene que ver con el panorama nacional, político y demás, pero ¿qué análisis haces después de, el cierre del acuerdo con el fondo, las novedades económicas que hay de último momento, la tranquilización del dólar? ¿Cómo ves, cómo estás analizando el panorama nacional? Yo creo que en la economía argentina, si pensamos en un mediano plazo, que en Argentina es 2023, 2024, hay muy buenas perspectivas. El desempeño de los indicadores desde lo que se podría llamar la salida de todas las restricciones por la pandemia ha sido muy bueno. Se creció mucho el año pasado al punto de recuperar los niveles anteriores al 2020 y hay en un contexto internacional de una revalorización de la importancia de todo lo que son las materias primas, ya sea lo que hace alimentos o energía básicamente. Argentina se encuentra bien posicionada para el mediano plazo, es decir, somos históricamente productores de alimentos. Tenemos un potencial energético muy importante en lo que hace a los combustibles fósiles, pero también el litio. Hay proyectos de inversiones importantes. El problema es el corto plazo. En el corto plazo, este crecimiento no se traduce en una distribución adecuada. Y eso se ve, hay un dato muy importante que es que el desempleo bajó a niveles de antes del 2016, un 7%. Pero la pobreza no se recuperó a ese nivel. ¿Eso qué implica? Que el empleo no alcanza para superar, la remuneración al empleo no es suficiente para superar ese nivel de ese número de pobreza. Y eso hace que tengamos en personas en relación de dependencia, formales, que son pobres. La consecuencia de esto es que ese potencial de crecimiento se va a traducir en buenos valores en los indicadores externos. Probablemente suban las reservas, aumentan exportaciones, pero a nivel interno nos vamos a ir acercando a economías más como la de Brasil, la de Chile. ¿Y qué habría que hacer para, en todo caso, un crecimiento más armónico? No solamente en los números macro, sino también en la vida, en los ingresos. Y es prioritario que se recupere el salario real. O sea, el salario real perdió... Ahora, con una inflación como la que tenemos, es difícil, ¿no? Es como una rueda. Ese es el otro problema del corto plazo, que es la inflación, un problema histórico de la Argentina, que, yo no adscribo la teoría que todo sea culpa del déficit fiscal y la emisión. Es cierto que ese es uno de los factores, pero también tuvimos en los últimos años, y se puede ver claramente, hasta el 2015 una inflación de demanda. Ahí teníamos salarios altos, ¿se acuerdan que la discusión era por pagar ganancias o no pagar ganancias? Que impulsaba más consumo, más importaciones, porque para consumir internamente necesitamos importaciones, y eso hacía que la demanda fuera menor que la capacidad de la industria básicamente para producir bienes. Eso movía a alzas de precios. En el periodo siguiente, en el gobierno de Cambiemos, se produjo una inflación de oferta. Es cierto que bajó la emisión, es cierto que el déficit fiscal bajó, pero hubo un aumento impresionante de tarifas y del tipo de cambio. Y eso va directamente a los costos de las empresas. Las empresas trasladan esos mayores costos a los precios. Entonces ahí tenemos una inflación de oferta.
Lo que yo veo como factor determinante en esta última disparada que tuvimos desde mediados del año pasado y ahora que Que se incluso está la semana que viene agudizando, va a tener números bastante complicados, ¿no? es más una inflación por expectativas. Claro. O sea, se produce una situación externa al país, producto de la guerra, de que los países en guerra son básicamente productores de materia prima y de energía, eso dispara los precios. Ya se habían disparado cuando, después de la restricción mundial que hubo a la movilidad, cuando empezó nuevamente a ponerse en marcha las actividades productivas, se produjo un desfasaje logístico. O sea, no había transporte en algunos casos, no había insumos en otros, y eso hizo subir precios internacionales. Lo de los últimos meses es mucho más, o sea, la mayoría de los países han duplicado su número de inflación mensual, sobre todo los europeos. Y acá en Argentina, si bien no teníamos inflación de demanda, no teníamos inflación de costo, podría incidir un poco la emisión que se produjo en el proceso eleccionario del año pasado, pero que no justifica estos números. Entonces, ¿qué es eso? Expectativa. Nuestros actores económicos tienen una gimnasia en el tema de inflación de años. Ahora, Mari, el miércoles creo que va a ser el día del 6%, se va a anunciar el 6% de inflación, o cercano al 6% de inflación de marzo. Ese va a ser el punto de inflación más alto del año y después comienza a bajar. Digo, de pronto, esta guerra que lanzó el gobierno, con Ferretti generando acuerdos de precios y algunos congelamientos y más precios cuidados y demás, ¿alcanza o crees que después del 6% de marzo llega un 5 medio 6 de abril, mayo complicado? ¿Cómo sigue? ¿Alcanza lo que hace el gobierno? Yo no sé cuánto más va a ser o menos, pero claramente las medidas micro que se implementan a través de la Secretaría de Comercio no alcanzan, no pueden alcanzar nunca. Todas las medidas contra la inflación de la teoría económica tienen efecto en el margen. Cuando vos tenés valores muy chicos de movimiento de precios, o sea, vos podés, Estados Unidos sube la tasa de interés y tiene efectos porque la inflación que tienen es ínfima. Claro. Cuando se produce este proceso, no hay, lo más probable es que este número, un poquito más, un poquito menos, se mantenga dadas las condiciones internacionales, o sea, va a depender de esas condiciones. Pero tampoco las condiciones internacionales explican un 6% de inflación, está claro. Yo lo que veo es, en todos los países se duplicó la inflación mensual. Menos mal que aquí Lo no. que pasa es que Y según acá, las indicaciones ¿no? nosotros nos Teníamos, haría un desastre, ¿no? Si se hubiera... 3 y pico, 4, y estamos en probablemente 6. Nosotros en el Consejo medimos una canasta de alimentos, básicamente, en 5 ciudades de la provincia. La inflación del trimestre está por encima del 20%. En el La del trimestre. trimestre. Perdón, no es inflación, es la variación de los precios de esos productos. Bien, de o sea, canasta. no es un índice de inflación, Ok. es de una canasta de alimentos. Bien. Pero por encima del 20. Por encima del 20 para el trimestre. Enero, febrero, marzo. Sí. El último mes dio alrededor del 10 en todas, en las 5 ciudades. Ahora, vuelvo a la pregunta de José, digo, ¿qué habría que hacer? Porque también, digamos, la teoría monetarista la suscriben muchos, digamos, que la insisten como la principal, la emisión, la teoría monetarista. Bueno, vos decís, no va por ese lado. Hay una expectativa inflacionaria, esa gimnasia, digamos, que tienen los actores de la economía. Bueno, ¿cómo se desarma eso? Porque la verdad, más allá del panorama internacional... Tampoco estamos viendo un proceso devaluatorio que explique No. ¿no? una suba... Y no tenés aumento de tarifas, Claro. que es el otro ¿Vos lo componente. ves Todavía en la gimnasia es inflacionaria solamente que tienen los actores económicos? Sí, ¿Y algún punto más? Lamentable. No, yo identifico básicamente esas 4 causas y hoy está operando, desde mi punto de vista, una sola y mínimamente el tema monetario.
El proceso inflacionario bueno, va a llevar en la Argentina mucho tiempo. Yo creo que hay que atacar las 4 causas en conjunto. Claramente el tipo de cambio no se puede retrasar demasiado. Claramente las tarifas hay que acomodarlas porque es todo un engranaje. O sea, si no hay un acomodamiento de tarifas, cada vez se requieren más subsidios y eso impacta en la necesidad del sector público de financiarse. Entonces, va a ser, hay que implementar medidas para las 4 causas y es un proceso lento de muchísimo tiempo. ¿Qué opinas? Pero el camino, desde mi punto de vista, no es atrasar el salario. O sea, el salario es cierto, es un costo más, pero hoy a las empresas hoy enfrentan los salarios más bajos desde hace muchísimo tiempo. Y han tenido, hay algunos rubros que aún no se han recuperado o están en el proceso, como por ejemplo turismo, hotelería y demás. Pero la industria ha crecido muchísimo, la construcción también, es decir que yo creo que no hay excusa para no aumentar salarios. En ese marco tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado por el país, ¿no? Sí, pero... De esos puntos que hablabas, ¿no? Claro, pero ese acuerdo está confeccionado en base a un mundo que no es el que tenemos hoy. Bien. Entonces, claramente se van a tener que reformular esos puntos. Mari, estos proyectos que estamos escuchando en las últimas semanas, ir hacia una dolarización de la economía, dejar un poco el peso de lado, porque la verdad que hoy se hace complicado. ¿Qué análisis o qué lecturas tenés vos al respecto? ¿Puede ser un camino o no nos lleva a un mejor escenario necesariamente? Muy cortita porque no tenemos más tiempo. Mira, independientemente de la opinión que yo pueda tener de la dolarización, que ya te lo voy a decir, no hay dólares para dolarizar. Okay. Es imposible. Y claramente no es la solución, porque si vos te acoplás a una moneda de otro país, tenés que hacerlo con una economía que tenga productividad similar. Si no, te pasa como le pasó a Grecia, Portugal, en menor medida España o Italia con el euro. Los PICs, seríamos un PIC, digamos. Claro, no pueden, esos países no tienen la misma productividad que Alemania, que es el motor del euro. Y a nosotros nos pasaría lo mismo. Mari, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. María Costa, investigadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes. Pausa cortita y ya venimos.